¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Espíritu Santo, amén. Santo Padre, bueno y bendito y Señora Madre, me encomiendo a su divina voluntad, que interceda, Señora mía, que solamente salgan las palabras que mi Señor quiera que se hablen, lo que no, que quede destruido, que todo sea para tu gloria, Señor, nada para mí, todo para ti, Señor. Entre más te levantes tú, más me subajes, Señor. Gracias, Señor, bendito seas, alabado y glorificado seas por siempre, Señor, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy buenas tardes. Soy Beatriz, radico en California, en un cerrito. Cuando voy a la ciudad, soy bajada del cerro. Pero viví en Los Ángeles unos años, donde tuve un encuentro chiquito con Dios en una misa de sanación. Caí y vi los colores de la divina misericordia de mi Señor. Era un llamado. Sin embargo, no hice caso. Fui sorda, ciega, muda. Desde niña he traído de hacer el Santo Rosario. Yo hacía rosario, más por las almas del purgatorio, porque mi mamá, gracias a Dios, nos ha enseñado a todos, mis hermanos y a mí. Yo lo hacía desde niña, 6, 8 años, hincaba a los niños. En fin, era una fe que ya venía sembrada. Pero con el tiempo de los años lo fui dejando, al grado de que solamente por temporaditas al año, cuando llevan la imagen a las casas, la imagen del Señor de Carácuaro, que es Cristo crucificado, era cuando yo rezaba, pero ya de ahí para allá no. Iba domingos a misa, pero me salía sin saber qué decía la palabra de Dios. No tenía la reverencia para mi Señor. Es más, me salía a veces hasta sin terminar la Santa Misa, sin esperar la bendición. Hubo un tiempo en que pasé muchos problemas y le dije a Dios, sin saber lo que hacía, voluntariamente le dije, ya no voy a ir a misa, porque cada vez que vengo me va peor. Hay violencia, hay golpes, hay gritos. Siempre buscando el culpable. Yo era santa, inocente, yo no hacía nada. Según, supuestamente, yo no hacía nada. Yo era la víctima, pero de víctima me pasé a victimaria. Me hice bocona, grosera, faltándole el respeto a mi esposo. Él me daba unos, yo le contestaba otras cosas. Mis hijos viendo la violencia. Así fue como se fueron criando. Al paso del tiempo, tuve un encuentro con el Señor. Lo conocí en la renovación carismática. Entonces, yo tenía un guía espiritual que ya cambiaron de ciudad, ya lo cambiaron a Colombia otra vez. Él estaba aquí en California, en la ciudad de Stockton, me queda 1 hora, pero yo donde quiera andaba, porque tenía hambre, tenía sed de Dios, porque estaba cansada de lo que vivía. Fue cuando empecé a conocer a mi Señor. Fue cuando empecé a conocer lo que eran los ayunos, porque yo nunca había ayunado. Se debe de ayunar, cuando menos la iglesia lo dice, que el miércoles de ceniza y el viernes santo era lo que después, según yo oí. Pero yo ni eso hacía. Más bien yo comía bonito, bien sabroso, en irme al Vía Crucis a mirar cuando van a crucificar a nuestro Señor. Y yo le entraba bonito a todo, menos a la oración, menos al arrepentimiento, a mirar quién había morido por mí y a disfrutar de la resurrección. Yo quedaba muerta
en lugar de haber resucitado con Cristo. Así con el tiempo crecieron mis hijos. Fue una vida terrible. Empecé a conocer lo que era el ayuno de 6 de la mañana, de 6 de la tarde, perdón, nos decía el Padre, de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Solamente agua. Entonces, pero nada más era un día o dos. Era fuerte, eran dolores de cabeza, era tremendo. Pero en mí no pasaba nada. Yo seguía siendo la misma. Yo ya veía hasta que lo que estuvo usted diciendo ahorita, ¿cierto? Yo veía a todos culpables. Todos tenían la culpa de lo que yo vivía. Todos, menos yo. Al paso del tiempo, pasaron los años, ya hacía un poquito de más ayunos, pero yo no sentía el amor de mi Señor hacia mí, pura culpabilidad. Llore y llore, no sanaba, no veía yo un avance en mí. Yo veía que otras personas avanzaban espiritualmente, pero yo no. Yo seguía allí clavada y me enojaba. Cuando veía que alguien llamaba a oración, que ven para acá, que ven para allá, yo me enojaba. Decía, ¿por qué ella sí y a mí no? Y un día me dice mi hijo, cuando le dije, oye, pero yo hipócritamente dije, oye, ¿por qué bonito, verdad, que ya la llamaron a hacer oración, verdad? Pero yo con mi coraje, mi hijo miró, sintió mi voz y dice, para eso hay que mirar lo que dice la Magnífica. Hay que mirar. A los ricos los dejó vacíos. Dice, y a los pobres los llenó de bienes. Pues me dio en todita, porque mi orgullo me lo lastimó. Y yo ya estaba enojada con mi hijo, en lugar de agradecerle. Al poco tiempo se me hizo la invitación de ayunar con Misión Rúa, antes de la pandemia. Yo ya estaba en oración, ya entraba a oración, ya mi vida espiritualmente había cambiado. Ya asistiendo a misa todos los días para la gloria de Dios, recibiendo a mi Señor, con una confesión de cada 2 semanas por lo menos. Me aconsejaban leyendo la Biblia, porque yo nunca tenía una Biblia, pero la tenía escondida. La tenía alzada. Yo no sabía lo que decía la palabra de Dios. Entonces siempre el padre José Domingo me decía, bueno, yo digo que me decía, ¿verdad? Porque le llega a uno. Tienen la Biblia alzada, llena de polvo, por ahí escondida, y a mí me hablaba. Y empecé a escudriñar la palabra de Dios. Mi forma de hablar antes era, cuando Beatriz esto, yo contestaba, yo pienso. Y yo contestaba en carne, lo que yo pensaba, lo que yo sentía. Después, con el paso de los años, vi la Biblia, para todo la Biblia. Ahora mi respuesta es, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice lo otro. Y también dice que hablemos con la verdad, porque Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. Y sin Él no hay vida. Entonces, miré que empecé algo a cambiar, pero seguía yo todavía muy cerrada, muy cerrada. Cuando se me hizo esa invitación en el tiempo de la pandemia, yo ya había recibido, para la gloria de Dios, para servicio del Señor, carismas, dones que se habían despertado. Y a través de los sueños se me hablaba lo que iba a pasar, o a través de mirada, de visiones. Y sí, pasaban. En ese sueño llegó la pandemia. Y a los 2 días de que yo tuve ese sueño de esa pandemia, de cómo la gente caía y que yo no me caía, y de repente se mueve en Radio Católica, mi estación, y me dice que empieza a hablar el Salmo 91. Caerán a tu derecha y a tu izquierda, pero a ti nada te pasará.
que le digo a mi esposo, ese es mi sueño. Porque la gente corría por un lado y por otro asustados. Y a mí me decían, que hable Beatriz. Y que yo decía, no, yo no voy a hablar. Entonces me dieron el micrófono, forzándome la mano en ese sueño. Y yo decía, como dijo Jesús, estos demonios se van con oración y ayuno. Yo ya estaba llamada a ese ayuno, porque yo ayunaba ya miércoles y viernes, lo que pide la Virgen. Pero era todo, y no todo el día. A las 3, haciendo el rosario de la Divina Misericordia, entregar ayuno. Entonces fue que pasó esa invitación. Después de esa invitación, yo lo juzgué todavía lo juzgué, no lo hice. Más bien, en lugar de ayunar 2 días, le bajé a 1, porque yo tenía que cuidarme de tanta enfermedad. Después le empecé a poner miel a mi agüita y limón para la garganta, para que no me diera el virus. Totalmente volví para atrás. Cuando se me hizo esa invitación para la misión Rúa, ese ayuno, yo contesté que no, que yo ayunaba, yo no necesitaba, eso no era para mí. Con eso casi le di yo una cachetada a mi Señor Jesús. Y no casi, se la di, porque me cerré a Él. Pero empecé a sentir algo como que me llamaba y me llamaba a hacerlo. Y en eso que me habla mi hijo por teléfono y me dice que en Monte de Sinaí iban a hacer el ayuno de 40 días que pedía el padre Claudio, que ellos lo estaban siguiendo. Y le dije a mi hijo, yo quiero hacer ese ayuno, pero yo le digo a mi esposo, yo le dije a tu papá, y me dice que no, mal de mí, buscando culpables, otra vez más. Entonces mi hijo me dijo, usted siempre con lo mismo. Dice, eso no es para usted. Agarró y me colgó enojado. Pasó. Y ya entonces yo llegué a la casa y empecé a sentir tristeza, mucha tristeza. Y le dije a mi Señor, si tú quieres que haga ese ayuno, ábreme las puertas. Le dije a mi esposo, voy a hacer ayuno de 40 días. Se me quedó viendo y me dijo, estás loca. Y fue para que yo me hundiera más. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar, porque no me dejaban hacer lo que yo quería. Finalmente dije, mamá María, tú eres la que me vas a llevar a mi Jesús. Si en verdad tú quieres que yo ayune, si mi Señor quiere, tú me vas a llevar, porque ella ya me ha ayudado bastante, que sería un testimonio largo el que viví. Pero ahorita estoy hablando para llegar a Misión Rúa, abreviando. Entonces le dije, mamá María, si se va a hacer ese ayuno, tú me vas a llevar. Yo ni siquiera me fijé en la fecha. Le dije, mañana empezamos a ayunar tú y yo, haciendo la consagración a mamá María. Yo había hecho ya consagración a mamá María, pero por otros audios. Entonces, que nos enviaban. Pero yo sentía que tenía que ser algo más fuerte. Y dije, para que no haya problemas, voy a ayunar de lunes a viernes en el día. En la tarde que voy a darle a mi esposo de comer, voy a comer con él para que no se enoje. Sábados y domingos no voy a ayunar para que no se dé cuenta, salir, comer como si nada. Y empecé a despertarme de madrugada a hacer oración. Cuando le presioné para buscar dónde podía agarrar la consagración a la Virgen María, algo porque me llamaba algo, sale consagración a la Virgen María, Padre Claudio Barbo. Y empecé todas las noches de madrugada, con rosario, con cantos tan hermosos, el Padre empezando a hacer oración, y así nos las pasamos con mamá María. Cuando eran los 32 días, faltaba uno, que miro el calendario, 8 de diciembre lo terminaba, para la gloria de Dios.
ese ayuno se terminó en ese día, porque ya lo tenía escrito Mamá María, porque ella me ha salvado y ha salvado a mi familia de muchas cosas, que a gusto podría ser un libro con lo que he vivido. Para eso, antes de que terminara el ayuno, yo ya le había vuelto a decir a mi esposo. Él no sabía que ayunaba entre semana. Solamente le dije, yo quiero hacer ayuno. Yo siento que debo hacer ese ayuno. Déjame, yo no te vas a afectar, vamos a comer, yo te voy a servir la comida, a guisar, solamente yo voy a comer pan y agua, pero yo voy a sentarme contigo. Y no me contestó, no me dijo nada. Entonces, lo que pasó fue que, tercera llamada, que le digo, yo voy a hacer ese ayuno, siento que lo debo de hacer. Y para eso le acababa de prender su iPad, porque nosotros ya habíamos quitado cable y todo, porque gracias a Dios el Padre nos habló de todo eso, que no es bien estar pegado en la tele. Ya no lo teníamos. Y él prendió su tableta y me dijo, cuando yo le dije, voy a hacer el ayuno, necesito hacer ese ayuno. Y me dice, ¿lo vas a hacer como quién sabe qué jugador lo hizo? Y que él era bien ágil, que todos le preguntaban, ¿por qué tú puedes correr y todo si solamente tú comes pan y agua y eres el mejor jugador, tienes mucha energía? Y entonces él les dijo, porque el ayuno es el que me refuerza, él es el que me da la fuerza. Y le dije, sí, eso voy a hacer, pero yo te voy a atender. Ya no me dijo que no, ni que sí. Ya sentí yo que era un sí. Cuando terminé el ayuno, fue 8 de diciembre, ya se iba a empezar enseguida la Semana Santa. Entonces yo seguí diciendo, ya viene el ayuno. Una vez más, no me contestó. Faltando 2 días le dije, voy a hacer el ayuno. No me dijo nada y fue que empecé, para la gloria de mi Señor. Pasaban los días y yo no sentía nada. Sentía que, pues como que había un fracaso en mí. El día 13, lo recuerdo bien, yo me hinqué a hacer el rosario de la Divina Misericordia. Cuando lo estaba haciendo, salió un grito fuerte de mí, un grito de dolor. Y empecé a sentir algo en mi estómago y de ahí empezó a haber un cambio. Empecé a pedir más por las almas del purgatorio, a pedir perdón. Cuando iba a terminar el ayuno, el primer ayuno, yo oía como el Padre Claudio nos dice en las oraciones, hay que pedir perdón. Mis suegros ya no vivían y yo tenía entendido que no se habla con los difuntos. Yo estaba yendo a una confesión, pues como se pide, ¿verdad? Y le dije a mi confesor que yo había ofendido a mis suegros y que yo sentía esa necesidad, pero que yo tenía que hablar con ellos, pedirles perdón. Y porque yo ya iba con mi esposo al panteón. En ese tiempo en que yo estaba ayunando, falleció un amigo de mi esposo. Y nosotros íbamos al panteón a orar. Y oramos por los demás difuntos, claro. Siempre me hinco y ahí estoy. Y él me acompaña. Entonces, cuando yo le dije al Padre que necesitaba pedirle perdón, me dijo, yo te concedo ese deseo. Ve y pídeles perdón. Y cuando fuimos al panteón, me hinqué. Y ahí empecé a hacer el rosario, a pedirles perdón. Fue duro, fue difícil, pero se logró. Terminamos el Santo Rosario y ya había salido algo de mí. Se terminó ese ayuno. Sí sentí que había algo. Me miró la muchacha Lorena Medrano, fue la que me invitó a ese ayuno. El Señor me invitó por medio de ella. Me dijo,
qué gran luz se ve en usted. Tiene mucha luz. Yo le dije, es mi Señor, es Dios con nosotros. Porque aquí me prohíben en mi grupo de oración, nos prohíben que hablemos de ese ayuno. No nos dejan. Solamente ella y yo sabíamos. Yo me sentía a veces culpable porque cuando yo hablé de ese ayuno con mi confesor me dijo que se prohibía el ayuno en día domingo, que hiciera ayuno de lunes a sábado, pero domingo no. Y ya no le dije nada, pero yo lo seguía haciendo. Yo lo seguía haciendo y después me entraba la duda que estaría en desobediencia. Pero a mi párroco de aquí, mi párroco ya de todos los días que está aquí, le dije, le hablé del ayuno y él me dio la bendición y me dijo, ora por mí. Él me apoyó. Entonces, al paso del tiempo, pues, que terminó ese ayuno, y le dije a mi Señor que cuando Él quisiera, faltando un día para terminar el ayuno, así de madrugada, porque mis oraciones siempre eran de madrugada. Entonces le dije empecé en oración y ya cansada, eran como las 3 de la mañana cuando empecé en oración. Me dieron las 6 de la mañana y yo me subía a la cama a estirar mis pies porque yo tengo osteoporosis y me subí. Y cuando me subí, cerré mis ojos y estiré mis pies. De repente empecé a sentir una brisa que me caía y yo miraba gotas de agua, pero cristalinas, como unos vidrios preciosos en gotitas que me caían. Pero yo con los ojos cerrados y yo los veía, cómo me estaban cayendo. Era una brisa fuerte así, pero a la vez fuerte porque tupida, pero bien, bien delgadita al caerme, me mojaba mi cuerpo. Y como a mí me iban a operar de la rodilla, yo empecé a sentir la mano frotadora, cómo me frotaba mi rodilla. Ya no había ninguna opción más que la operación. Ya no ni inyecciones ni nada. Entonces empecé a sentir cómo me frotaban la rodilla. Y de repente sentí como me tocaron la pierna y el tobillo y como que algo lo unieron y se oyó así el ruido de crack. Y pues ya, me quedé descansando allí pensando lo que había vivido. Desde ahí para acá, no voy a decir que estoy bien de mi rodilla, tengo que caminar con cuidado, no puedo andar brincando ni corriendo, pero no me han operado, ni tomo medicina, ni las inyecciones que me dijeron que era. Por lo más que podía yo tener eran 4 inyecciones por año. Sin embargo, no me habían puesto una y no me han vuelto a poner ni una más. Y eso ya de la pandemia para acá. En el segundo ayuno fue un cambio más fuerte. Pues no miraba yo así como ese apoyo que yo buscaba, pero sin embargo se lo entregué a mi Señor y le dije que se hiciera su voluntad. Pero yo empecé a sentir un cambio en mí misma, a educarme más con la palabra de Dios, que no quedaran los sacramentales sin que los use todos los días, estar a menudo con la confesión. Cuando hablo, siempre hablar con la palabra de Dios. Y si se me va a pedir un consejo, una ayuda, me fijo en lo que dice mi Señor, que me dé sabiduría. Más unión, a pesar de que ya tengo por varios años que se hace el rosario en casa todos los días. A veces mi esposo no, porque ahorita trabaja 2 días por noche. Por la tarde ya llega noche, como a las 9 y algo, se tiene que bañar y cansado.
pero lo hago yo. Nos ha dado grandes frutos, porque mi esposo, él estaba también enfermo, y sin embargo, él le pidió a Mamá María que lo sanara. Él me dijo, dile que me sane y que yo a veces voy a hacer el rosario. Y le dije yo, dile, tú dile, él te está oyendo. Entonces, él le dijo, sáname, porque él escupía hasta sangre. Cuando tosía y tosía y tosía, no se podía hacer el Santo Rosario. Y le dije, dile. Entonces él le dijo, y todavía él fue bien sincero, a veces voy a hacer el rosario. Y cuando terminamos de hacer el rosario, mi esposo ya no tosía, mucho menos escupir sangre. Eso es lo que recuerdo en ese otro ayuno. En este otro tercer ayuno, yo seguía confesando y confesando lo mismo. Y yo les decía siempre a los sacerdotes que yo no sabía por qué confesaba yo lo mismo. Si ya no pues sí, caigo en pecado, claro que sí, porque yo era persona que yo creía en los amuletos, creía en la buena suerte, creía en los colores que dan suerte, creía que las plantitas, que las siembras una atrás y que otra adelante, creía en los horóscopos. No sé, era totalmente opuesta a lo que pide Dios. Y todo eso me lo fue arrancando en este otro tercer ayuno de 40 días. Él me fue mostrando, en el primer ayuno me quitó el chocolate y me dio mucha risa, porque a mí me encantaban esos chocolates de papel doradito. Y me lo quitó y me reí porque dije, como el padre Claudio, me quita el chocolate. Ahora a veces lo pruebo, pero no, ya no como era. Le quitó esa vez el primer ayuno que serían como unas 50 libras. De verdad que me quitó muchísimo, no le puedo decir exactamente. Y ya no volví a recuperar ese peso. En el segundo ayuno fue el Facebook, a pesar de que yo no lo usaba para poner cosas. A mí nunca me ha gustado poner que mis vidas, como otras personas que me doy cuenta que si se enojan, ponen coraje o critican. No, yo lo usaba para Almas del Purgatorio, para la Biblia y para ver las fotos que ponían mis hijos o mis hermanos que radican en México. Y para poner lo que yo sentía de mi Señor, o sea, dar palabras de ánimo a que se sintiera triste o algo, poniendo eso, o que oremos por las almas del purgatorio, en fin. Pero cada vez que hacía el ayuno, aunque fuera de 9 días, yo desconectada a todo. Entonces, cuando terminé el segundo ayuno, ya no se me dio por poner el Facebook. Es más, hasta perdí cómo lo tenía que cerrar. Para este otro ayuno, me quita el café, la Pepsi. Sí la pruebo, pero no como yo. Tenía que ser una Pepsi en mi comida todos los días. Tenía que ser una taza de café en la mañana y otra en la noche. Me decían que pues no me hacía efecto. No, yo duermo tranquila y de verdad no me hacía. Pero mi Señor me lo quitó, y en este tercer ayuno Él me mostraba comida, pero me mostraba comida como sana, como ensaladas, como frutas, como un omelette con aguacate encima y frutita al lado. En una de esas veces sí tuve un sueño donde yo veía mucha comida, veía pollo frito dorado, veía frijoles, carne asada, hamburguesas, hot dogs. Yo veía mucha comida. Y yo veía que todos estaban comiendo y me decían que comía. Y yo decía, estoy en ayuno, yo no puedo comer. Pero en ese sueño, cuando acordaba, yo ya traía el sabor de la comida en mi boca, y yo me veía, sentía la comida entre mis dientes. Y entre mi propio sueño, yo me lo quitaba. Y escupía, decía, no me puede pasar por dentro, no puede, estoy en ayuno.
y pasó. Cuando desperté, yo me sentía asqueada, yo me sentía avergonzada. Cuando le platiqué a mi hijo, me dijo, pasó la prueba, ni en el sueño usted la aceptó. Por eso él tiene una espiritualidad muy hermosa para la gloria de Dios. Entonces pasó eso, pero cuando yo estando haciendo oración o caminando, de repente me mostraba la comida diferente, que es comida que ahora uso más sana, que ya no de antojitos y antojitos, una frutita en la mañana en lugar de café, una avena, y como yo ando trabajando, me voy al Santísimo y a misa antes de irme a trabajar, pues mejor la cocino y a molerla en esta donde se hacen los licuados, y para que me quede finita y en un vaso y me la llevo, y eso en lugar de café es mi avena en líquido para que me nutra cuando no toca ayuno. Me fue educando en mi forma de comer, en una oración diferente, pero me dio un regalo bien hermoso. Hubo un retiro aquí y me aproveché para ir con ese sacerdote, me llamaba mucho y dije, no sé por qué me tengo que confesar con él. Y dije, si tú quieres, Señor, me confieso con él, y si no, pues tú me lo pones el sacerdote de aquí que toque. Pues no, me tocaba con él. Y cuando volví a confesar, otra vez lo mismo, cada confesión era el mismo dolor. Me miró el sacerdote y me dijo, empezó a hablarme con textos bíblicos y yo se los respondía, porque cuando uno lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo te da la sabiduría. Claro que no me los sé todos, porque eso sería querer sobrepasar a mi Señor. No, yo algo, lo poquito que sé, pero los textos que me hablaba el sacerdote, yo los contestaba. Y pues así pasó cuando me dijo, ¿por qué confiesas siempre esto? Ya no lo haces. Él mismo me dijo, ya no lo haces. Digo, no, padre, ya no lo hago, pero lo siento y me doy asco. Y dice, una cosa, ¿te has perdonado tú misma? Y me le quedé viendo y le dije, no. Dice, estás ofendiendo a Dios, porque Él ya te perdonó. Le digo, yo sé que ya me perdonó, pero me duele porque le fallé con toda la porquería. Y me dijo, en el nombre de Jesús, si tú te perdonas, será otra cosa. Y di que tú te perdonas. Y ahí mismo dije, yo me perdono. Cuando salí de esa confesión, después de la absolución, yo me sentía palomita, ligerita, ligerita. Quería dar brincos y brincos. Quería brincar, quería gozar. El alma se había liberado. Cuando estamos en el retiro, en la oración, en ese mismo retiro, pues estaba sanando a personas, cosas que tienen que sanar cada quien. Pues a mí me dio un regalo tan hermoso. Llegó un alma que buscaba confesión. Y el padre se dio cuenta que era un alma y le preguntó al alma que si era viva o que si estaba muerta. Y el alma contestó que ya había fallecido. Le preguntó el padre, el sacerdote, su nombre, y por mis labios salió el nombre del alma. Le preguntó si se quería confesar o qué quería, y contestó que quería confesión. Esa alma se confesó. Después, cuando le dio la absolución, le preguntó que qué quería, que si quería el gozo o qué quería, y esa alma pidió la luz, y el sacerdote le dio la luz. Fui usada para eso. Fue un regalo que yo lloré y todavía lo medito y digo, no soy digno, pero Él me dio, mi Señor me usó para que esa alma descansara.
me sentí con el perdón. Me perdoné a mí misma. Y eso es lo que no nos deja ser felices, si no nos perdonamos. Antes de entrar en este ayuno, ya me había enviado mi Señor a orar, estar en la oración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es la última oración que se hace aquí así. Ya después son las hermanitas que entran de madrugada. Y yo entraba mucho antes tiempo, pero oía poquito y lo cerraba. No me animaba. No me quedaba todo el tiempo, mucho menos abría el micrófono. Y a pesar de que yo ya contestaba en oraciones, en el chat, contestaba o haciendo la de los sacerdotes, no me animaba con ellas. Sin embargo, un día empecé, pues fue un llamado del Señor. Y ya cuando fue el tercer ayuno, pues ya estaba yo en este servicio también de las 24 horas, donde yo siento que el Señor me habla y me hace llorar mucho en ese transcurso de este ayuno que acaba de pasar. Siempre bien chillón. Mis hermanitas me demostraron un amor que yo sé que no merezco, que es por la misericordia del Señor. Hermanita Vilma me mandó mi regalo, mi libro de la divina voluntad de la pequeña María Luisa, el libro de la pasión, la cruz de Cristo vive en mí. Mi hermanita Leo me invita, el Señor me invita por medio de ella a hacer la pasión. Cambian de horario, que ya iba a ser 2 horas y media. Y yo le digo al Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si antes era 1 hora y media y me ponía nerviosa? Y todavía cada vez que entro en oración, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra. ¿Qué voy a hacer? Y le pregunté a la hermanita Leo y me dijo, usted diga. No le digo, pero yo nada más, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues ahora créanme que no me alcanza el tiempo. Me hacen falta horas para estar con mi Señor. No me importa que me levanto como gatito atarantado en la mañana a hacerle lonche a mi esposo. Pero yo me siento plena. Mi hijo me dice, ¿qué cambio hizo el Señor en usted? Hace poco, yo sé que fue un regalo de Dios, me invitaron que iban a hacer unas preguntas de algo de mi hijo, de su vida que hizo él, con lo que vivió, lo que cambió, y a la vez sí me ayudó a mí. Yo pensé que alguna persona me iba a estar preguntando cuando llego, eso hace como unas 3 semanas o 4. Cuando llego allí a la ciudad de Modesto, allá ando, como sea, gracias a Dios llegué, porque siempre que voy a dar algo de Dios, siempre se me atraviesan cosas. Y cuando llego y le pregunto, ¿dónde está la persona que me va a preguntar? Y dice, usted súbase allí y diga su nombre, de dónde viene y esto. Ahí empiece. Y le digo a mi hijo, ¿quién me va a preguntar? Dice, no, nadie, usted súbase. Dije, Madre Santa, ven Mamá María conmigo. Fue algo que de verdad fue hablando de un testimonio de mi hijo a la vez y hablando de mí, del cambio que hizo el Señor. Después preguntas, personas como esto, como el otro. Y cuando mi hijo mandó el audio, digo, son regalos que el Señor da. En Radio Católica se animaron muchas madres para estar orando por sus hijos por medio de ese testimonio, que parecía que hubiera estado planeado, que hubiera estado practicado, porque cuando alguien predica, lo medita, las escrituras las está repitiendo, estudiándolas por unas 2 semanas. Yo sé porque yo estuve haciendo en esto también con mi grupo de oración, y cuando me tocaba predicar me preparaba y me preparaba, y sin embargo esta vez no. Me incliné, fue precisamente el día 13 de mayo, ya recordé. Le pedí a Mamá María y hice acto de reparación, y el Espíritu Santo hizo un regalo más de mi Señor, todo para la gloria de Él.
¿Son grandes luchas? Sí, pero me ha quitado mucha timidez, me ha dado seguridad en Él. Él me da la palabra, Él me da el entendimiento. Ya no le grito a mi esposo cuando hay un malentendido. Si veo que no se va a callar, yo le digo, espérate, 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 espérate. Y empiezo a hacer, alma de Cristo, santifícame. Esta oración, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, conforta. Oh mi buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas esconde. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme y a la hora de mi muerte llama. Mándame ir a ti para que con los ángeles y los santos te alabe y te glorifique por los siglos de los siglos. Amén. Y él empieza a quererme decir, le digo, a ver, ¿qué me decía? Se queda callado. Y cuando me va a seguir diciendo cosas, yo ya no le respondo. Si nos enojamos, claro que sí, pero ya no hay violencia, ya no hay maldiciones, ya no hay gritos. Siempre está mi Señor en todo momento con nosotros. Muchos acurren a que les dé un consejo, pero yo sé que yo no soy. Es mi Señor el que hace la obra. Yo no soy nada. Yo pido como la magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Yo le digo que soy su esclava. Porque una vez que estábamos practicando en el coro, una persona dijo, estaba practicando y para decir unas palabras, dice, di lo que sea. Y dice, ella agarra y abre un librito y dice, soy la esclava del Señor. Y esas palabras se me encajaron en mi corazón brincó. Y de ahí me di cuenta que yo tenía que ser la esclava del Señor. Y ahora le digo, voluntariamente soy tu esclava. Y aquí estoy para hacer tu voluntad. Así es que esa es una lucha, día a día.